Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto estar con ustedes en esta noche, último miércoles del mes de noviembre del 2024. Eh, Como pueden ver ustedes, el tema de esta clase y de las dos más que continuarán va a ser el bautismo del Espíritu Santo. Y con estas dos clases que siguen, o sea, esta y dos más, vamos a concluir las clases de este año y vamos a tomarnos un receso. Así que espero que cada una de estas clases hayan sido de bendición y que las podamos estar poniendo por obra, ¿verdad? No solamente que hayan sido de bendición, sino que las estemos poniendo por obra en nuestras vidas. Bien, a mí me gustó cuando estuve desarrollando este tema porque yo mismo me hacía la pregunta, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Y bueno, vamos a ir a la clase porque vamos a tratar de definir qué es. Y quiero reiterar, esta clase se llama Cimientos. No nos vamos a meter en toda la profundidad. Si ustedes quieren saber más sobre esta experiencia, pueden comprar el libro y leer el libro del Espíritu Santo del Dr. Brian Bailey y van a tener ampliamente desarrollado este tema, pero nosotros aquí queremos hablar sobre cimientos. ¿Cómo lo explicaríamos de una manera sencilla? Y me gustaría empezar con la primera frase. Vamos a quitarle Espíritu Santo. La primera frase es bautismo, ¿vale? Y se acuerda que vimos el bautismo en agua hace algunas semanas. ¿Y qué es ser bautizado? Es ser sumergido, es ser totalmente cubierto. Ok, si cuando fue el bautismo en agua, nosotros éramos sumergidos en agua y éramos totalmente cubiertos por el agua. Bueno, el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia donde sucede una similitud de lo que sucede en el bautismo en agua, pero ahora viene el Espíritu Santo, hermanos, y nos inunda, nos llena, nos sumergimos en él. Y me gustaría dar algunas definiciones sencillas, o espero que sean sencillas. Eh, Espérame tantito. Sí. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a tratar de dar algunas definiciones. Se puede comparar con una puerta de entrada a la esfera sobrenatural de Dios. Sí. Como dijeron también, es la clave para conocer al Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, como lo mencionó nuestro hermano Pepe, de una forma más profunda y entrar en los dones del Espíritu Santo y todas sus maravillosas bendiciones. ¿Pero qué es? Y en la siguiente filmina quiero eh, tratar de simplificarlo, hermanos. Es una experiencia. Eso es. Es una experiencia que está en la caminata cristiana. Y esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo se vio por primera vez en la iglesia primitiva. Y fue esta experiencia la que equipó a los primeros cristianos con el milagroso poder de Dios, capacitándolos para cumplir sus mandamientos. En un sentido muy real, fue como el cohete que lanzó a la iglesia primitiva, fue como el propulsor de la iglesia primitiva. Entonces quiero aquí tratar de hacer una definición, hermanos. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Yo lo definiría como una maravillosa y bendita experiencia que Dios nos da, que nos abre la puerta a la esfera sobrenatural de Dios. Repito, es una maravillosa y bendita experiencia que Dios nos da y que abre una puerta a la esfera sobrenatural de Dios. Como leímos en las filminas,
esta experiencia fue la que hizo que la iglesia primitiva se catapultara y de repente en un día se convirtieran 3000 personas y en otro día hubiera tal alboroto en el Imperio Romano que uno de los predicadores apeló al César y fue a predicar al mismo Roma. Entonces, es una experiencia que un cristiano puede tener que abre la puerta a lo sobrenatural. Es una de las definiciones que yo puse. Conforme vayamos desarrollando la clase, tal vez vamos a ver algunas otras, pero a mí me gusta mantener las cosas muy sencillas y simples para que si alguien me pregunta, yo pueda explicarlo. Eh, es un tema, hermanos, complejo porque en algunas iglesias, por lo que yo acabo de decir, se cree que el bautismo del Espíritu Santo solo fue para la época de la iglesia primitiva, solamente fue para ellos, y que solamente ahí existían los apóstoles, los milagros, los dones, como los hemos visto en la Biblia, que son respuesta o son la evidencia de que hubo una experiencia que se llama el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces algunas partes del cuerpo de Cristo dicen, eso solo fue para los apóstoles, para la iglesia primitiva, pero ya no está en nuestros días. Bueno, el propósito de esta clase es tratar de decir qué es, tratar de explicar por qué no solamente fue para la iglesia primitiva, sino sigue vigente hasta nuestros días. Y tres, el por qué tú y yo necesitamos tener esta maravillosa experiencia en nuestras vidas. Así que vamos a ir tratando de poner las bases para esto. Esta experiencia es para todos los cristianos. Hermanos, así como el bautismo en agua es para todos aquellos que creen, todo aquel que cree y fuere bautizado será salvo. El bautismo en agua es un acto de obediencia al Señor. Así el bautismo del Espíritu Santo es la experiencia que sigue al bautismo en agua. Así que es importante entender, dice la Filmina, que el bautismo en el Espíritu Santo es para todos aquellos que han nacido de nuevo y no solamente para el creyente maduro. Esto es algo que algunos han pensado, uy, que hay que ser un súper cristiano, tener muchos años o haber madurado en nuestras vidas para poder tener esta experiencia. No, hermanos, esta experiencia, y lo vamos a estudiar en la clase de hoy, es el siguiente paso después que uno ha sido bautizado en agua. Y hermanos, nosotros hemos estado orando y en la congregación hemos estado hablando que viene un avivamiento. Vivimos en una época muy seria en la historia y a la vez de seria emocionante, donde vamos a ver el mover de nuestro Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo como nunca antes. Él dijo que cosas mayores a las que hemos visto que hizo el Señor Jesús y que vimos aún en los primeros en la primera iglesia va a haber cosas mayores. Eso significa que el mover de ese Espíritu Santo que hubo en ese entonces va a ser mucho más amplio y grande. Algunos predican que es 8 veces más. ¿Por qué 8 veces más? Bueno, hoy no nos vamos a meter en toda la teología que hay atrás de eso, pero hermanos, es un mover mucho, mucho más grande. Y Dios está preparando a su iglesia para este mayor avivamiento y mayor derramamiento del Espíritu Santo que el mundo jamás haya visto. Y para ser parte de este gran mover de Dios es necesario y es esencial, hermanos, que tú y yo hayamos tenido esta experiencia de recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mediante esta experiencia nuestros sentidos espirituales se despiertan y recibimos entonces el poder para ser valientes testigos para Cristo, al igual que ser guiados por el Espíritu Santo. Como mencioné al inicio de esta clase, yo defino el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia de parte de Dios, una maravillosa experiencia que abre la puerta a lo sobrenatural. Y como abre esa puerta, entonces podemos tener esa valentía y ese coraje para ser testigos para Cristo, no importa lo que pase, hermanos. Y cuando digo no importa lo que pase, si se acuerdan por ahí había un joven que se llamaba Esteban
Y dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y predicó de una manera poderosa. Y sí, al final es el primer mártir de la iglesia. Pero también es la primera vez que vemos a Jesús de pie en el cielo, en su trono, no sentado, de pie. Y esto no lo dice la escritura, pero yo creo que él estaba diciendo, miren a mi hijo, y se puso de pie para que vieran a Esteban, que él estaba recibiendo, que había sido un testigo fiel y que le dio esa fuerza, esa firmeza, ese denuedo a Esteban y a los apóstoles y a toda la iglesia primitiva, se las dio esa experiencia que pasaron, que fue el bautismo del Espíritu Santo. Así que como ya lo hemos mencionado, es para todos aquellos que hayan nacido de nuevo, no solamente para los maduros. Por lo tanto, hermanos, cuando recibimos esa experiencia no hay que verlo como una señal de que ya hemos llegado a la madurez. Más bien, se nos da para que podamos llegar a la madurez. Y aquí quiero enfatizar esto. Porque muchos dicen, mira, fulanito de tal, ya tienes experiencia y velo. No, esa experiencia se nos da para capacitarnos y que nosotros entonces podamos llegar a la madurez espiritual. Recibir el bautismo del Espíritu Santo tampoco significa que ya llegamos a la meta, no. Significa que tenemos ahora una herramienta que nos va a catapultar para llegar a la meta. Miren, sí, discúlpenme el ejemplo, pero es como si a mí me mandaran un hoyo, me mandaran a hacer un hoyo para una cisterna y me dieran una pala. ¿Lo puedo hacer? Pues tal vez sí. ¿Cuánto tiempo voy a tardar? No sé, depende de qué tan grande es la cisterna, pero puede ser una semana, un mes o más tiempo. Pero ¿qué pasa si me dan una retroexcavadora para hacer ese hoyo de la cisterna, hermano? Bueno, tal vez en una hora ya esté, al menos. Eso es la diferencia. Sencillamente, hermanos, es una experiencia necesaria para ayudarnos a proseguir en la verdadera santidad. Y esta es una experiencia que todos necesitamos. Que dice aquí la siguiente Firmina, es dado a fin de que podamos avanzar hacia la madurez. Y como mencioné hace un momento, no significa que ya hayamos llegado o que deberíamos de pensar de nosotros mismos, ya soy santo porque tengo esa experiencia. No, no, no es así. Nos es dada para capacitarnos, para que tengamos el poder de Dios para poder hacer su voluntad, para que podamos ser cambiados y transformados. Y hermano, como creyentes, esto es una experiencia maravillosa que Dios ha prometido. Y como Él ha prometido, por eso debemos de desearla con todo nuestro corazón. Si leemos en el capítulo eh, 5 de Hechos, versículo 32, eh, espérame tantito, sí, dice, ah, sí, 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Bueno, aquí vamos a entrar a una pregunta que cuando Pedro les estaba predicando en esta iglesia primitiva que les cuento y les dice, ¿qué haremos? ¿Qué hacemos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto fue lo que el apóstol Pedro les dijo a estas personas. Y de hecho, me gustaría leer con ustedes, ah, creo que no tengo el versículo, pero se los voy a leer. Está en Hechos capítulo 2 versículo 37. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense, arrepentimiento, bautizarse y don. Paso número 1, ser salvos. Eso lo vimos en la clase que se llamó ¿Qué es ser salvo? Paso 2, bautizarse, el bautismo en agua. Y paso 3, recibir el don del Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo. Así que, como leemos en Hechos 5:32, Dios le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Esta es una experiencia que el Señor, nuestro Padre Celestial, se la regala a los que obedecen. Es cierto que hay algunas excepciones en la Escritura cuando alguien recibió
esta experiencia del bautismo del Espíritu Santo antes de ser bautizado en agua, pero por lo general, hermanos, siempre venía después de haberse bautizado en agua. Ahora, para aquellos que dicen que esto solo fue para la iglesia primitiva y solo para el tiempo de los apóstoles, me gustaría hacer algunas anotaciones. Y para esto me gustaría que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ok, a ver, vamos en español actual del 2024. El Señor Jesús muere, resucita después de 3 días y 3 noches, aparece a muchos de los discípulos con pruebas indubitables, dice aquí, irrefutables durante 40 días. Y después de eso, cuando va a subir al cielo, les dijo que no se fueran de Jerusalén, sino que se esperaran a la promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa del Padre? Bueno, esa promesa del Padre la encontramos en Isaías capítulo 44, versículo 3, que dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre sus renuevos. Y miren aquí, Isaías está profetizando que Dios iba a dar una experiencia donde iba a derramar agua sobre el sequedal, ríos sobre tierra árida, espíritu derramado. Esta palabra derramado en el hebreo original quiere dar la idea de alguien que se pone abajo de una cascada, hermanos, y que el agua lo llena completamente, lo sepulta, si lo puedo llamar así, derramado sobre su generación y bendición sobre tus renuevos. De hecho, el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, porque esto sucedió, ellos se quedaron en Jerusalén y 10 días después, en el día de Pentecostés, y esto es importante porque aquí vamos a tratar de entender algunas de las terminologías que utilizamos. Nosotros decimos que el bautismo del Espíritu Santo lo comparamos con la fiesta de Pentecostés o con el día de Pentecostés. ¿Por qué? Eh, Porque en esa fiesta fue cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre los apóstoles. Y de hecho en Hechos capítulo 2 versículo 33 dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, y aquí lo está confirmando, hermanos, era Pedro, que esto es la promesa del Padre. Dice, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que veis y oís. ¿Qué fue lo que derramó? Bueno, no vamos a leer todos los versos, pero ustedes pueden leer Hechos capítulo 2. Estaban todos unánimes, estaban orando y de repente se les aparecieron como lenguas de fuego y empezaron todos a hablar en un idioma que no conocían y empezaban a glorificar a Dios. Pero lo impresionante es que como era la fiesta de Pentecostés y muchos judíos que vivían en muchos países del mundo venían a Jerusalén para la fiesta, ellos hablaban otros idiomas y de repente escuchan a estos judíos que no habían ido a la escuela, ni a la universidad, ni a ninguna academia de lenguaje, y dicen, ¿cómo están hablando nuestra propia lengua que nosotros hablamos de otros países y les entendemos? Es imposible esto. Y no hablaban cosas irracionales, sino estaban glorificando a Dios y predicando el Evangelio. Así que Pedro les está diciendo en este versículo, esto que están viendo ustedes, esas idiomas que están hablando, esas lenguas que están hablando, ese poder que están viendo, es que ellos acaban de recibir la promesa del Padre. El Espíritu Santo se había derramado sobre ellos.
Y hermanos, para ellos fue una experiencia impresionante. Y ¿qué es esto? ¿Quién más? Vamos a confirmarlo dice la palabra del Señor que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Vamos con testigo número dos. Este versículo lo tocó nuestro hermano Ariel, el derramamiento del Espíritu Santo del que habló el profeta Joel. También habla la experiencia sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y Joel 2:28 dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. De nuevo, hermanos, Joel está diciendo que iba a venir esto en el futuro, estaba profetizando sobre esa experiencia donde iba a haber un derramamiento del Espíritu del Señor. Así que Pedro les está diciendo, esto que están viendo ustedes, esta experiencia que están viendo, es la promesa del Padre. Y otra forma de llamarle al bautismo del Espíritu Santo es la promesa del Padre. Y de hecho, el mismo apóstol nos lo confirma en Hechos capítulo 2 verso 39. Dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eh, Aquí voy a ser tal vez apedreado por algunos, pero esto que dice aquí para todos los que están lejos, yo no creo que hable sobre los que están lejos del Señor, sino lejos en el tiempo. No solamente es para nosotros ahorita, sino para los que van a venir tiempo después, muchos años después, cientos de años después, tal vez miles de años después. Aquí el apóstol Pedro está diciendo esta promesa del Padre es para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. ¿Te ha llamado a ti el Señor? ¿Eres su hijo? Esta promesa es para ti. Y si nos estás escuchando y aún no has recibido esta experiencia, es algo que debemos de pedirle al Señor. Hoy no tengo el versículo porque lo vamos a ver dentro de 8 días, pero el Señor Jesús les dice, si vosotros siendo malos, y está hablando de los padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ahora, vamos a ver algunas frases bíblicas que describen el bautismo del Espíritu Santo, porque me gustaría ir armando este rompecabezas y espero yo que al final de esta serie de 3 mensajes esto pueda hilar de una manera fácil y que cuando alguien nos pregunte ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, el pastor dijo que era una experiencia que Dios da para abrirlos lo sobrenatural. Bueno, sí, pero te van a hacer más preguntas. Así que vamos a ver otras formas en que la Escritura nos dice o nos describe qué es esta experiencia de ser bautizado en el Espíritu Santo. Número 1. Y puse aquí título, frases bíblicas que describen el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1:5 se nos dice, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, a esta experiencia de ser lleno del Espíritu Santo, de que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros le llamamos ser bautizados en el Espíritu Santo. Así se llama la experiencia. Otro nombre que se le da a esta experiencia también es ser llenos del Espíritu Santo. Es la misma, nos estamos refiriendo a la misma experiencia. Cuando somos salvos y nacidos de nuevo, en efecto, tenemos el Espíritu Santo. Y aquí quiero hacer una pausa, hermanos. Por favor, abro comillas, paréntesis. Muchos cristianos dicen, cuando tú eres salvo, ya estás lleno del Espíritu Santo, ya lo recibiste, no hay más experiencias. Eh, yo creo que sí hay más experiencia. Y sí recibiste el Espíritu Santo, pero no fuiste lleno. No tienes esa experiencia de ser bautizado. Y lo voy a explicar con algunos versículos o tratar de explicar, hermanos. Y si alguien tiene preguntas, con gusto después puede levantar su mano o hacer algún comentario. Juan 20:20 dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo.
¿Ok? ¿Qué está pasando aquí, hermanos? ¿Qué experiencia está pasando aquí? Aquí está pasando la experiencia de nacer de nuevo, el nuevo nacimiento, el ser salvos. De hecho, como escribí ahí, cuando somos salvos y nacidos de nuevo, el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, pasa algo en nuestra interior, en nuestro corazón interior, en nuestro corazón espiritual, y el Espíritu Santo entra y hace una obra. Ahora, yo les pregunto, hermanos, esto se los dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando todavía estaba con ellos, ¿se acuerdan? Esto es cuando les apareció y traspasó la pared y entró, y estaban los 12 ahí y les dijo, pasa a vosotros, y me imagino la emoción que pasó en ese suceso increíble. Y ahí, hermanos, les dijo, les sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero si ustedes se acuerdan, 40, algunos días después, y me voy a regresar al versículo que vimos, ah, tarán, tarán, aquí, en Hechos 1:4. Esto ya fue después de esto de Juan, ¿sí? Aquí es cuando el Señor ya se va al cielo. Aquí se está despidiendo de ellos. Les dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Ya dijimos, la promesa del Padre es que Él iba a derramar agua sobre el sequedal. La promesa del Padre es, en Hechos 2:33, la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuál es la promesa del Padre? Joel 2:28, derramar sobre toda carne su Espíritu Santo. Hechos 2:39 nos confirmó, porque para ustedes es la promesa. ¿Cuál promesa? Esta promesa del Padre para sus hijos. ¿Cuál promesa? Hechos 1:5, porque Juan ciertamente os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que, hermanos, es cierto que cuando nosotros somos salvos y nacimos de nuevo, hay una obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo entra. Yo sé que algunos dicen, pero Dios, la palabra de Dios dice que Él nos da el Espíritu Santo con medida. Así dice un versículo. Y entonces dicen, no, no puede ser que haya otra experiencia después. Bueno, denme chance, dicen los chavos, de terminar esta clase. Y vamos a tratar de explicar ese punto. Pero ahorita estamos diciendo que Jesús sopla y les dice, reciban el Espíritu Santo cuando está con ellos, después de haber resucitado, y días después se encuentra con ellos y les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Entonces yo creo que claramente está hablando de otra experiencia, es una experiencia diferente. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. Entonces, hermanos, estoy de acuerdo que para que alguien sea salvo, el Espíritu Santo tiene que estar en él. Pero esa no es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, me voy a regresar para retomar, cierro el paréntesis que había abierto. ¿Cómo nosotros llamamos a esta experiencia? Le llamamos el ser bautizados con el Espíritu Santo. Número 2, le llamamos ser llenos del Espíritu Santo. Número 3, le llamamos recibir el don del Espíritu Santo. Pedro habla de esta experiencia en Hechos capítulo 2, verso 38. Dice, arrepentíos y bautícese cada uno y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y si se dan cuenta, otra vez aquí están los tres pasos, fíjense. Somos salvos, ahí recibimos el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo recibimos la salvación, nos bautizamos, experiencia número 2, y experiencia número 3, recibir el don del Espíritu Santo. Creo que claramente la Escritura nos muestra que es una experiencia diferente, hermano. Número 4, otra forma de llamarla a esta experiencia es que el Espíritu Santo cae sobre ellos. Yo he escuchado de algunas iglesias que así dicen, y es que cayó el Espíritu Santo sobre mí. Significa que fue bautizado en el Espíritu Santo, que fue llena del Espíritu Santo. Son diferentes formas de llamarle a esta experiencia. Hechos 10,
44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y de hecho, aquí es una de las veces en que nadie oró por ellos, hermanos. Nadie les impuso manos. Estaba la predicación y de repente cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Ellos tuvieron esta experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Número 5, que se derrame el don del Espíritu Santo. En Hechos 10:45 dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Entonces, llevamos 5 formas diferentes que nosotros, o la Escritura, le llama a esta experiencia, ¿vale? Y hay una más, vamos al número 6. El otro nombre que tiene esta experiencia es ser investidos de poder desde lo alto. Recordemos que tiempo antes de que Jesús ascendiera al cielo, dio instrucciones a los discípulos de que esperasen en Jerusalén hasta que fueran investidos. Esa fue la palabra. ¿Y qué significa investidos? Vestidos. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. Hoy va a ser día de paréntesis. En ese entonces no usaban camisas como estas, hermanos, pantalones como los que usamos hoy, o faldas, o etcétera. En ese entonces usaban túnicas. ¿Y cómo se ponían las túnicas? Por la cabeza. Agarraban la túnica, bajaba y bajaba por todo el cuerpo. Por eso, ser investidos es ser totalmente llenos, es ser eh, bautizados, es ser sumergidos en el Espíritu Santo. Aquí dice investidos o vestidos de poder. Y de hecho en Lucas 24:49 el Señor le dijo, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Entonces, hemos dicho 6 formas o 6 frases bíblicas que describen el bautismo del Espíritu Santo. La uno, obviamente, es el bautismo del Espíritu Santo. La dos es ser llenos del Espíritu Santo. La tres es recibir el don del Espíritu Santo. Cuatro, que el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Cinco, que se derramase el don del Espíritu Santo. Y seis, ser investidos de poder desde lo alto. Son 6 diferentes frases que encontramos en la Escritura para esta misma experiencia. Nosotros usamos mucho en la congregación, ya eres bautizado en el Espíritu Santo, pero podríamos preguntar, ¿ya has sido investido de poder del Espíritu Santo? Podemos decirle, ¿has sido lleno del Espíritu Santo? ¿O tienes el don del Espíritu Santo? ¿O ha caído sobre ti el Espíritu Santo? Estamos preguntándole la misma experiencia. ¿Has pasado por esa experiencia? Así que me gustaría enfatizar, hermanos, y de hecho esta clase, el propósito de esta clase es enfatizar que el bautismo del Espíritu Santo no es la salvación, es otra experiencia. Y si con eso, de hecho, eso es lo único que se nos queda hoy, ya estamos del otro lado. Bien, recibir el bautismo del Espíritu Santo no es la salvación, ni es ser nacido de nuevo, sino que es una experiencia concreta y separada que sigue a nuestra salvación. Y vamos a hacer una analogía con el Antiguo Testamento. En la fiesta de la Pascua se celebraba para conmemorar la salida de los hijos de Israel. Si ustedes recuerdan, la fiesta de la Pascua se celebraba porque Dios había dicho que sacrificaran un cordero, ponían la sangre en los dinteles de las puertas, perdón, en los postes y en el dintel de la puerta. Y lo que sucedió es que pasó el ángel de la muerte, que fue la última plaga cuando Israel estuvo ahí, y mató a cada primogénito de todas las familias egipcias, pero de las familias de los israelitas que tuvieran la sangre del cordero en sus casas, esos primogénitos eran salvos y ellos no morían. Y esta fiesta la cumplió nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Esta fiesta de la Pascua la cumplió Jesús, el Cordero de Dios, cuando Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, de manera personal, nosotros experimentamos esta fiesta de la Pascua
cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador y fuimos maravillosamente salvos por medio de su sangre que fue derramada por nosotros. Pero aquellos que hemos estudiado la Escritura o si tú has leído la Biblia en alguna ocasión, ¿ahí se terminó? ¿Y ya se terminó la historia de Israel? No. La salvación es el inicio del viaje. El salir de Egipto era el inicio del viaje. En los días que siguieron después, y si ustedes ven la clase del bautismo en agua, ahí vimos la experiencia que seguía. Israel se encuentra entre el ejército de Faraón y el mar, y Dios milagrosamente abre el mar para que pasen los israelitas. Pasan, y después cuando los egipcios los persiguen, se cierra el mar. Y el apóstol Pablo dice que así como los israelitas fueron bautizados en el mar, cuando pasaron por ahí en el agua, nosotros debemos ser bautizados en agua. Esa fue la experiencia número 2. Pero luego no se terminó ahí el viaje todavía. En los años que siguieron, los israelitas siguieron caminando, en los días que siguieron, perdón, y ellos llegan en Éxodo capítulo 19, versículo 1. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. De hecho, tenemos una referencia más, que eran exactamente 50 días después de haber cruzado el Mar Rojo sobre tierra seca, y ese lo pueden encontrar en el 1871 de Strongs. Y ahí, hermanos, ¿qué fue lo que sucedió? Éxodo 19, del 1 al 25, que no lo vamos a leer, pero se los voy a contar. La presencia de Dios baja sobre un monte, que se llamó el monte Sinaí. Y el monte Sinaí humeaba y se cimbraba. Y Dios hablaba, hermanos, con el Moisés y con el pueblo. Y Moisés le respondía a Dios. Y las tierras se estremecía y humeaba. Allí los sentidos espirituales se abrieron para encontrarse con Dios de una nueva manera, siendo esto un tipo del bautismo del Espíritu Santo. 50 días después, Pentecostés significa 50. Por eso estamos diciendo 50 días después. ¿Cuándo se cumple esto, hermanos? En el libro de Hechos, el Espíritu Santo que fue prometido fue enviado exactamente ese mismo día, el día que celebraban esa fiesta, el día que Dios bajó en ese monte Sinaí y fueron expuestos a lo sobrenatural de Dios. Ese día fue que bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles y pudieron experimentar esa misma experiencia que tuvieron Israel en el monte Sinaí. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. ¿Y qué fue lo que causó en ellos, hermanos, esta experiencia? Esta experiencia, como dijimos hace un momento, fue un cohete. Fue como llenarlos de una gasolina, pero no de esta tierra. Fue una gasolina espiritual que los catapultó. Y veamos, por ejemplo, qué dice Hechos capítulo 4 en adelante. Sí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio, hermano, los estaban persiguiendo. Pero imagínense qué había en sus corazones, ese fuego que había, que no importa por dónde eran esparcidos, iban anunciando el evangelio. Y de hecho Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. De nuevo, el bautismo del Espíritu Santo abre las puertas a experiencias sobrenaturales de Dios. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pues aquí tenemos a alguien que intentaba engañar con magia. Pero vean lo que dice el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado, y aquí abro paréntesis, porque que estoy enfatizando ahorita,
que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia, no es la salvación. Pongan atención a este versículo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, ya había creído, ya había sido salvo y ya se había bautizado. Estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito. Pero cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. ¿Ok? Ya se les había predicado el Evangelio, ya habían creído, ya habían sido bautizados en agua, y como ya habían sido salvos y ya habían sido bautizados en agua, los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan. ¿Para qué? Para que fuesen y oraran por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, estamos confirmando que entonces esta experiencia de ser bautizado por el Espíritu Santo es una experiencia diferente a ser salvos. En Hechos capítulo 19, versículos 1 al 8, Pablo llega a Éfeso en su tercer viaje misionero y encuentra un pequeño grupo de discípulos ahí, pero como que algo les faltaba, hermanos. Y como cuando nuestras amadas esposas o mamás cocinan y dicen uno, como que algo le falta, o aquellos que les gustan los tacos, como que una buena salsa para este taco. Y discúlpenme la comparación, pero Pablo los ve y les dice, a ustedes les falta algo. Y les pregunta en Hechos capítulo 19, versículo 2, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Ya han tenido esta experiencia? Y ustedes pueden leer después todo el capítulo, pero ellos le dicen, ni siquiera habíamos escuchado que existía esto del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pablo, perdón, les dice, esta es la promesa del Padre, les dice el versículo de Joel que ya vimos, el versículo de Isaías que ya vimos, y ellos dicen, lo queremos, ora por ellos y reciben poder de Dios. Y esa experiencia que se llama el bautismo, que nosotros le llamamos el bautismo del Espíritu Santo. Así que, hermanos, con esto quiero cerrar el punto de que el bautismo del Espíritu Santo es otra experiencia diferente a la salvación. Y es la voluntad de Dios que todo creyente, hermanos, pueda tener esta experiencia. Como hemos dicho anteriormente, la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento, también que era llamada la fiesta de las semanas, era una fiesta donde todos iban. De hecho, si ustedes le estudian el Antiguo Testamento, esta fiesta era un tiempo de regocijo, era la fiesta de la cosecha. ¿Y quiénes estaban invitados? Los hijos, las hijas, los siervos, los levitas, todos estaban invitados a esta fiesta. Entonces, eh, perdón, dije que era la fiesta de la cosecha, no es la fiesta de la cosecha. Eh, pero así era un tiempo, hermanos, donde todos iban a regocijarse. Todos subían, todos tenían acceso. Había fiestas que no, solamente iban los hombres, había fiestas diferentes, pero en esta fiesta, hermanos, todos subían, todos eran invitados. Por lo tanto, la Escritura nos muestra que el bautismo del Espíritu Santo es la voluntad de Dios para todo creyente. Y repito el versículo de Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, para sus hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por lo tanto, es muy claro que esta experiencia es para la generación de Pedro, para los hijos de esta generación y para también quienes están lejos en el tiempo, o sea, para nosotros. Pero igualmente importante, hermanos, él termina la frase diciendo que esta experiencia es para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y en Hechos capítulo 10:45, leemos cómo se derramó sobre los gentiles y los fieles a la circuncisión, es decir, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónicos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Así que, como creyentes, podemos estar absolutamente seguros de que esta gloriosa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es para ti, es para mí, es para todos a los que el Señor llame. Y si tú no tienes aún esa experiencia en tu vida,
creo que vamos a tener estas clases para que le podamos decir, Señor, yo quiero tener esa experiencia. Y si la tienes ya, hermanos, y tal vez se ha diluido, tal vez no está presente, hermano, puedes decirle, Señor, lléname. Por eso llamamos que esta experiencia también es, lléname otra vez, recuérdame otra vez, Señor. Eh, y creo que es un tiempo donde nosotros podemos decirle, Señor, recuerdo un canto que dice, lléname hoy, lléname con tu Espíritu Santo y ven, oh ven, lléname hoy. Le podemos decir, Señor, lléname otra vez. Hermanos, el Señor es un Dios real que quiere que tengamos experiencias reales y continuas y crecientes con Él. El viaje de Israel no se acabó en Pentecostés, ¿verdad? No se acabó en el monte Sinaí. Así como tú y yo estamos hablando de cimientos. Fíjense, estamos hablando de cimientos y esta experiencia es parte de los cimientos donde el Dios quiere que sigamos caminando. Pero dentro de 8 días vamos a continuar con esta serie y vamos a tener 2 temas más y con esto vamos a cerrar el año. Vamos a darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias por este día. Gracias porque nos has regalado, Señor, este regalo, este don tuyo, esta experiencia que es ser llenos, ser bautizados, ser sumergidos, Señor, en tu Espíritu Santo. Y tú nos quieres dar poder para capacitarnos, Señor, para lograr cumplir tu voluntad en esta tierra y que nosotros, Señor, podamos tener esa energía, ese fuego, esa fortaleza que viene de lo alto para que podamos cumplir tu palabra y ser fieles testigos tuyos en esta tierra. Gracias, Señor, y que estas clases de hoy y las que siguen puedan servir, Señor, para que podamos realmente ser nuevamente llenos de ti. Y los que no han recibido esa experiencia, que la puedan recibir también. Bendigo a cada uno de mis hermanos, guárdales, bendíceles, y Señor, que podamos continuar hacia lo que tú nos has llamado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.